epicrítica y los sentidos, básicamente. Ujú. Ah, bien. Bien. De la guía de hoy, ¿vieron algo? ¿Alguien sabe algo de los sistemas moduladores, de neurotransmisores, de estructura del sistema nervioso? ¿Se pusieron como generalidades de neuro? ¿En anatomía vieron neuro ya o todavía no? Sí, deberían haber visto ya, pero no sé. Neuro creo que se Yo, ve como en noviembre en claro, yo lo vi como el año pasado, más o menos. Así que Bien, mucho no me acuerdo. ok. Pero Bueno, bueno, entre más o todos menos podemos pueden ir armando identificar algo. estructuras, asumo. De una. Banco Bueno, al la menos. idea de esta guía es poder entender, bueno, cuál es la importancia del tronco del encéfalo y hablar de formación reticular, de sistemas difusos, del núcleo del tracto solitario, bueno, y relacionar el eje neuroendocrino, el eje endocrino de la unidad anterior, ¿se acuerdan? El hipotálamo y la hipófisis, y cómo esto se regula con ciertos sistemas de neurotransmisores difusos. Así que bueno, la bibliografía que siempre se sugiere es la del Boron, de cualquier libro puede estar bien, pero la recomendada es la del Boron. El punto uno lo vamos a ir hablando entre todos, bueno, todos lo vamos a ir hablando entre todos, porque bueno, por más que si no la tienen hecha, igualmente es un tema bastante conocido y que podemos contestar, que dice, la inmovilización de la región cervical de un paciente da referencia de la importancia de esa región relacionada con el cableado que conecta centros integradores del sistema nervioso con órganos y estructuras somáticas y viscerales que constituyen el sistema nervioso periférico. Con los conocimientos de neuroanatomía respondo. Si un paciente hubiera sufrido una sección, o sea, una lesión, un corte de la médula espinal en un lugar inmediatamente rostral al engrosamiento cervical, el sujeto, y ahí ustedes me contestan, ¿perderá la audición? No, ¿Por No, qué? porque ¿dónde se encuentran esas estructuras? porque la vía vestibular nace en el oído interno y nunca pasa por la médula. Bien, está Ujú. como a nivel de lo que sería la protuberancia, los puentes, el mesencéfalo, y está como superior al engrosamiento cervical. No perdería la audición. Bueno, ¿perdería el control motor solo en los miembros inferiores? ¿Qué dicen? Si tiene una lesión cervical, ¿pierde el control solo en los miembros inferiores? Eh, Perdería de los miembros inferiores, pero también lo de los superiores, así que para mí sería falsa. Bien, es falso. Perdería ese a nivel cervical. Ahora vamos a ver bien a qué niveles se dan los distintos controles, pero a nivel cervical los miembros superiores están por debajo de eso. Entonces, si las secciones arriba del engrosamiento cervical, siempre que en la médula hay un engrosamiento es que salen o entran muchos nervios de ahí. Entonces, bueno, si la lesión es arriba de eso, también va a perder de los miembros superiores. Acá está mal escrita, es falsa. Y Perderá el perdón, hago una control, pregunta. Si en vez de hacer un corte completo de la médula, la cortáramos solo de un lado, por ejemplo, o la lesión fuera solo de un lado, por ejemplo, me afecta la médula del lado derecho. ¿De qué lado se me afecta la parálisis, por ejemplo? ¿Es del mismo o del otro? Del otro, ¿por qué? ¿Seguro? ¿Cuándo se por cruza? la deposición de las pirámides, ¿Y ¿Y cuándo dónde depositan son? las pirámides? Pero Bien. no será más el límite arriba inferior de la o... médula oblonga. Ah, ok. Ojo, ¿para qué admito? ¿A qué altura? Límite inferior de la médula oblonga. Claro. ¿Y esas fibras de dónde vienen? Del otro, del lado contralateral.
a nivel de la corteza, ¿no? O sea que si ya decusaron, en realidad la parálisis es del mismo lado. ¿Entiendes? porque estamos en médula que es más abajo. Claro, a eso voy, que no se mezclen las alturas. No es lo mismo si yo tengo una lesión en hemisferio que una lesión en médula. Sí sería, como ustedes, o sea, como vos decís, del otro lado, si fuera sensitivo en algunos casos. Entonces sí afectaría al mismo lado. Claro, En porque médula afecta la al mismo de, lado. En claro, médula sí, médula si sí, fuera es más... ipsilateral, se dice. Claro, ok. Igual esto para que ustedes, o sea, para que sea más divertido y que lo piensen Para que vean clínicamente. que No lo se tienen que usa. saber, es para que lo entiendan. Bueno, si tiene una sección de la médula espinal superior, o sea, rostral superior al engrosamiento cervical, pero inmediatamente superior, perdería el control voluntario de la micción y la defecación. ¿Verdadero? ¿Por qué? Porque los esfínteres externos son músculos esqueléticos estriados y están inervados por el sistema somático. Bien. Y todo lo motor que está yendo hasta abajo está cortado, ¿sí? Entonces, verdadero. Perdemos el control de los esfínteres voluntarios. Perderá todo control motor y no podrá percibir sensaciones desde el cuello hacia caudal, caudal para abajo. Si es rostral es anterior, ¿no? Entonces, si es lesión es anterior, podría sentir, pero no podría moverse. Bien. Es que rostral no es anterior. Creo que está Sí, haciendo es, referencias a es cefálico o anterior, caudal, ¿o sí, no? sí. Hace O más sea, referencia eso, así, a qué pasa de ahí hacia abajo. Igual tenés razón que se asocia en general a que lo que va en la médula anterior baja y es motor y lo que va posterior es sensitivo. Pero también hay vías sensitivas que son laterales o lateroanteriores. Entonces, como que no es del todo, no se mueve, pero sí va a sentir. La sensación, la sensibilidad va a estar afectada, ¿sí? Yo puse verdadero porque, bueno, una sección, o sea, un corte. El corte sería total de la médula, bueno, va a generar esto, que pierda el control motor y también la sensibilidad desde el cuello hacia abajo, o sea, hacia caudal, ¿sí? Pero bueno, es válido pensar si la lesión, suponete si tiene, no sé, un tumor o una lesión, una fractura que compromete solo una parte de la médula, si compromete solo adelante o solo atrás, puedes perder una parte y la otra, y no del todo. En este claro, caso hice una sección, por eso lo pensé como todo. claro, está bien. Siempre, o sea, por ahí acá es medio, o sea, es muy rara. Sucede más en traumatismos, una sección completa. Después hay un montón de otras patologías que irán viendo de más adelante, que sí te afectan solamente una parte. Entonces está bien que lo piensen como, si se me afecta la parte de adelante, se me afecta la de atrás o la lateral, qué clínica o qué cosas se me van a ir afectando. Está re bien que lo piensen así. Pero acá acuérdense que está hablando de completas nomás. Igual hagan esos ejercicios, decir, che, ¿qué pasa si afecto solo acá? ¿Podrá caminar con bastón esta persona? Pueden contestar por el chat también. Es Bueno, fácil, obviamente Sol recién les no, dijo que volaba todo, o sea, obviamente no. Estamos hablando de que no puede ni siquiera regular los esfínteres, entonces tampoco va a tener control motor de los miembros. Ya vimos acá, pierde el control motor de todos los miembros, no puede caminar ni con bastón ni sin bastón. Y podrá mantener relaciones sexuales normalmente, verdadero o falso. Si contestan más rápido, terminamos más rápido.
Y es todo un tema. ¿Qué opinan? ¿Se refiere al nivel de parasimpático simpático o motor de que se puede mover? De todo, supongo que más una cosa autonómica. Obviamente motor, O si sea, no puede mover ¿tendría nada, erección, por ejemplo, el claro, paciente o se no? refiere a eso. Y no. ¿Por qué no? Y yo Es, asocio más que nada que no tendría aferencias de centros superiores, sino que dependería más que nada de algún reflejo o algo. No, pero ustedes se acuerdan que nosotros lo vimos antes, lo vimos en femenino y en masculino, de qué dependía la erección, por ejemplo. O sea, depende, todo depende de que tenga vías ascendentes y descendentes. Y si yo corto la médula a la mitad, algo asciende o desciende. Capaz que algún circuito reflejo, pero me parece, yo creo que estaría todo por nada, sistema solo. nada, nada asciende o desciende, así que falso. Claro. Bueno, entonces, estas respuestas evidencian que la región rostral al engrosamiento cervical es uno de los sectores más primitivos del encéfalo en los mamíferos. Como tal, integra funciones primarias vitales. ¿Cuál de las siguientes funciones se integran en esta región? Está en esta región como inmediatamente superior al engrosamiento cervical, o sea, el tronco del encéfalo, las funciones del lenguaje oral y escrito. No, No, ¿dónde queda eso? en la área de Broca de Wernicke estaríamos hablando de la corteza, la neocorteza. Bien, eso queda en corteza. Identificación de melodías. Tampoco. ¿Dónde queda eso? La euroasociación sería occipito temporal y área S2, ¿puede ser? Bien. Y sí, temporal, temporooccipital, sí. Control de la respiración. Verdadero. Bien. Reconocimiento de imágenes visuales. Si no ¿Alguien saben bien más? dónde, digan si está arriba o abajo. O sea, está en ganglios basales. Con esta lesión de la médula, ¿podemos reconocer imágenes visuales? Sí. Sí. Bien. Entonces, ¿esta función se integra ahí en esa región? No, se integraría en el lóbulo occipital. Bien, occipital. Control de la temperatura. Eh, sí, ¿Dónde se da el control de la temperatura? Central. en el hipotálamo, pero no recibe aferencias del tracto solitario. Entonces, o no, o estoy flasheando. También manda eferencias para, bueno, el Aferencias. temblor y demás. em, pero bueno, el control como el centro integrador sería el hipotálamo. Yo le puse falso. Ujú. Control de la conciencia. ¿Dónde se da eso? ¿En qué lóbulo queda la conciencia, el pensamiento y la personalidad? Límbico. En el lóbulo frontal, ¿sí? Uy. Está bien, tiren. Lo importante es que vayan participando, así lo hacemos más rápido. Así que no hay respuestas malas. Ah. El cálculo, ¿en dónde se da? Ah, le puse verdadero, eso está mal. Eso fue error de tipeo, de copia y pegué. O sea que ahí es medio, ¿cómo se llama? Sí, O se en te puede realidad sí, ahí me mezclar. acordé. Y después lo charlamos. Sí. Así no se mezcla, pero Puse de la conciencia verdadero
porque, bueno, como saben, la conciencia es lo que es estar, es poder pensar, ser consciente y demás, pero también es estar despierto. Y Ujú. desde ese lado puse control de la conciencia. Todos los sistemas de alerta que nos mantienen despiertos pasan por este lugar, ¿sí? O sea, bueno, es que después lo charlamos de última, que no Sí, se mezclan, sí, sí. por eso puse verdadero, me Sí, confundí. sí. El cálculo, ¿les parece que queda en el tronco del encéfalo? No, sería falso. No, falsa. Y el control de parámetros hemodinámicos, como la frecuencia cardíaca, la tensión arterial. Verdadero. Bien, verdadero. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de los sitios que regulan todas estas funciones vitales básicas, por eso es importante saberlo. Acá vemos, esta es una representación de los distintos niveles eh, de la columna vertebral y, bueno, obviamente dentro de la columna, en el canal medular, pasa la médula, entonces en el sitio que tengamos una lesión, por ejemplo, por una fractura, que por ahí es como lo más rápido de pensar, bueno, una fractura, ¿a qué nivel y qué efectos nos va a generar? ¿Sí? Mientras más abajo, los efectos van a ser menores y limitados solamente a las áreas de los nervios que salen de ahí o que entran de ahí. Mientras más alto, bueno, ya se van a ir comprometiendo más porciones y sobre todo las más graves son a nivel cervical, porque también se inervan todos los músculos respiratorios. Entonces, bueno, una lesión a ese nivel compromete, además de comprometer la movilidad, puede comprometer a nivel respiratorio al paciente, ¿sí? Por ejemplo, que se pierda el reflejo de la tos, que se pierda la capacidad de respirar espontáneamente, ¿sí? O sea, está en impulso, pero no están los nervios que le dan la orden a los músculos respiratorios para que se contraigan. Entonces es re importante tener esto en cuenta. Bueno, en lo que es la segunda parte, vamos a ver todo esto que estábamos hablando, la estructura en el tronco, todo lo que forman los sistemas modulares difusos. Entonces la 2 dice, existe una región en el encéfalo que se extiende desde la parte más alta de la médula cervical por el tronco cerebral, mesencéfalo, tubérculos cuadrigéminos, diencéfalo, hipotálamo, subtálamo y tálamo. Es como una red, de donde proviene su nombre. ¿Quién sabe cuál es el nombre? Que bueno, Ay, ¿a qué Sistema estamos reticular. haciendo? Sistema o formación reticular. ¿Alguien sabe entonces, entiende bien a qué hace referencia? Si bien es una región, como dice ahí, o sea, anatómicamente la podemos situar en un lugar, ahora vamos a ver que es algo muy difuso, ¿sí? Y que si bien tiene núcleos, no es lo mismo como con, por ejemplo, los núcleos de los pares craneales, por ejemplo, sino que es todo mucho más difuso, ¿sí? Se pueden dividir en cuatro sistemas que son el SARA, SARI, CDRA y SDRA y SDRI. ¿Alguien sabe a qué hace referencia estas siglas? ¿Puedes decir los nombres? SARA, Sistema activador reticular ascendente. bien. perfecto. El SARI, Sistema ascendente reticular inhibidor. bien. El SDRA, Sistema descendente reticular activador. ujú. Y el SDRI, Sistema descendente reticular inhibidor. muy bien. Era todo uno y otro. Entonces, básicamente, le decimos así a grandes rasgos, este sistema se encuentra en todas estas áreas que nombramos antes, va a tener vías ascendentes, activadoras e inhibidoras, y vías descendentes, ¿sí? Que sea ascendente o descendente, y a dónde va a ir va a depender obviamente de la localización del núcleo y hacia este núcleo y a dónde van las redes, ¿no? Entonces dice que el SARA presenta proyecciones que llegan a distintos núcleos talámicos, entre los que se destacan los núcleos inespecíficos. Estos envían proyecciones difusas a prácticamente todo el manto cortical. Entonces lo que nos pide es que analicemos los siguientes modelos y que señalemos qué tipos de cortes estamos hablando. En el dibujo de la izquierda, ¿qué estamos viendo?
anatómicamente. ¿Qué área? Corte axial de médula oblonga, bulbo raquídeo. Sí, muy bien. ¿Cómo nos damos cuenta? Los núcleos que tenemos, que estamos asociado al cuarto ventrículo. Tenemos el menisco medial, el núcleo ambiguo, ¿sí? Los núcleos vestibulares. Fíjense, ahí está marcando dónde está la formación reticular, ¿sí? Fíjense que está bien medial. El segundo corte, ¿a qué altura está y qué tipo de corte es? Sagital del puente y un poco de bulbo raquídeo. Y se ve prácticamente todo, fíjate, desde abajo hacia arriba está la médula, el puente, el mesencéfalo, ¿sí? Bueno, el bulbo. Lo que vemos acá, bueno, sí. Lo que estamos viendo, fíjense, eh, en el corte sagital, miren cómo tenemos los núcleos. Los núcleos del RAFE, el núcleo cerúleo, fíjense, digamos, anatómicamente dónde están distribuidos. El lucus ceruleus, por ejemplo, está en relación con el cuarto ventrículo, la sustancia negra está más arriba, más en relación con el mesencéfalo, y los núcleos del RAFE más abajo, ¿sí? Esta formación de las que estuvimos hablando es la que dijimos que era la formación reticular o sistema reticular, son agrupaciones neuronales, sí que dijimos que van formando los diferentes núcleos. Las diferentes sinapsis, podríamos decir, o vías, se agrupan según el neurotransmisor que van a utilizar. Entonces, a grandes rasgos tenemos las noradrenérgicas, dopaminérgicas, serotoninérgicas, colinérgicas, estaminérgicas. Cada una va a tener, si tiene una actividad específica, en general, una de las actividades más importantes es regular el estado de vigilia, participar en la motricidad, algunas funciones autonómicas y después, como dijo Sol, también la endocrina que lo vamos a relacionar con la guía anterior, ¿sí? Se le dice sistemas moduladores difusos. ¿Alguien sabe por qué se le dice así? ¿Es una sinapsis específica, neurona a neurona, o cómo es la sinapsis? Bueno, se le dice sistemas moduladores, por un lado, porque justamente regulan, controlan, modulan, para que entendamos la palabra, la actividad general del cerebro, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, se dice difuso porque se proyectan, o sea, fíjense que una neurona del núcleo puede tener, digamos, sinapsis con hasta 250.000. O sea, fíjense lo difuso que es la sinapsis en relación con otras en el cerebro, que es mucho más específico, podríamos decir, ¿sí? Sala, creo que hay una imagen más. Sí, están primero las animaciones de a qué Ah, sistema pertenece cada una de las bueno, estructuras. a ver, pongámoslo así, más fácil. Bien, para que se mentalicen para los siguientes puntos y nos puedan contestar, acá vemos este que es el locus coeruleus, pertenece al sistema de la noradrenalina. Después los núcleos del RAFE y el giganto celular, a las vías de la serotonina y la sustancia negra de la dopamina. Bueno, en esa imagen que quería que vieran, se entiende justamente lo difuso que actúan o la divergencia que tienen este tipo de sinapsis. Otra cosa en particular es que no es una sinapsis, digamos, como las típicas que hemos estudiado siempre, donde el neurotransmisor llega a la hendidura sináptica, sino que se difunde, o sea, se libera el espacio anatómico, digamos, ahí en el cerebro y difunden por el líquido cefalorraquídeo a las diferentes áreas, ¿sí? Entre la glía, a las diferentes neuronas. Y así es que controlan la excitabilidad de cada neurona en esas áreas. Es decir, que lo hacen o más excitables, que se activen más, o las inhiben más. ¿Bien? Eso de que va a depender de los receptores que se utilicen para cada neurotransmisor. Y acá hay algo en específico que es que se utilizan qué tipo de receptores. ¿Se acuerdan qué tipo de receptores teníamos a nivel nervioso? Más que nada. Excitadores e inhibidores. O sea, Ese es, podemos decir, el tipo de neurotransmisor. Pero el receptor pueden ser cuando son canales, por ejemplo, que dejan pasar iones, ¿cómo se les dice? inotrópicos. Bien.
Y cuando están acoplados a algo adentro de la célula, Metanotrópicos. metatrópicos. Bien. Entonces, este tipo de sistema utilizan receptores metatrópicos, ¿sí? Por ejemplo, los nicotínicos de la acetilcolina los eliminamos acá. Usamos los muscarínicos, ¿sí? Esto para que ustedes después se guíen. Bueno, ahora sí sigamos. Bueno, el punto 3 habla de la vía de la dopamina, el sistema modulador difuso de la dopamina. Habla de que su función es a nivel central. Para poderlas comprender es necesario conocer la distribución de estas vías. La dopamina participa en la expresión de comportamientos, en la cognición, en la actividad motora, en la motivación y en la recompensa, en la regulación de la producción de leche, o sea, función endocrina, en el sueño, en la atención y en el aprendizaje, entre otras. Las neuronas que liberan dopamina se organizan en núcleos, o sea, agrupaciones de cuerpos o somas de neuronas, desde donde parten vías, o sea, los axones, como mostró María en la anterior, que salen de esos núcleos, que van a liberar dopamina en la terminal sináptica, y todos estos conjuntos de núcleos y vías se llaman sistema dopaminérgico difuso. Tiene 4 vías reconocidas, identificadas anatómicamente y funcionalmente, que son la mesolímbica, la nigroestriada, la mesocortical y la infundibular. Y lo que nos pide este punto es que de las que están representando acá, con los nombres, el nombre ya nos dice de dónde a dónde va, podemos decir cuál es cuál, ¿sí? La número 1, ¿qué vía es? Veamos de dónde va y hacia dónde proyecta. ¿De dónde nace? ¿Qué estructura es esta? Tenemos bulbo raquídeo, protuberancia, y arriba de la protuberancia, ¿qué queda? En Mesencéfalo. mesencéfalo. Bien, entonces va a ser cualquiera de las que nazcan de acá, van a ser las meso de mesencéfalo, ¿sí? Entonces, la 1, que es la azul, va desde el mesencéfalo, desde una porción que se llama área tegmental ventral, ¿hacia dónde? ¿Qué queda en esta estructura? ¿Alguien se anima a arriesgar? Los ganglios de la base. Eso es más Lóbulo posterior. límbico. Y Más tiene que Eso. posterior. ser Acá, eso, mesolímbico. bien, esta es la vía mesolímbica, ¿sí? Uy, ahí puse todas. Bueno, la número 2 también va a ser meso, ¿y hacia dónde va? Y a la corteza, Bien, entonces esa sería, la mesocortical. Mesocortical. bien. La número 3, Mm, fíjense de dónde sale, cómo se llama, dónde nace y entonces a dónde va a ir. De la sustancia negra a los núcleos estriados. O sea, Bien, creo que era caudado y emboliforme gloss. No, le erré. Era caudado y el otro gloss palius. ujú, que son parte de los ganglios de la base. Entonces es la nigroestriada. Y la 4 por descarte y también por, bueno, anatomía. La tuberoinfundíbula. Bien. ¿Que de dónde nace? Vemos acá. ¿Núcleo arcuato, capaz? Bien. ¿Y qué es el núcleo arcuato? ¿Dónde queda? ¿En qué estructura? ¿Qué estructura que tiene muchos núcleos y que queda ahí arriba de la hipófisis? Endocrino. Ah, el el hipotálamo. hipotálamo. Bien. El Bien. hipotálamo, o sea, desde ahí y va por el infundíbulo, o sea, y la eminencia media que conecta la hipófisis con el sistema nervioso, es la vía de la dopamina que va ahí, por el infundíbulo de la hipófisis. Bien, esas son las 4 vías del sistema dopaminérgico. Y entonces, según la anatomía de a dónde van y de dónde vienen, o sea, todas vienen como del mesencéfalo o del hipotálamo, de estructuras como más primitivas y todas van a estructuras superiores. ¿Cuáles pueden ser las funciones de cada una de las vías?
Por ejemplo, la primera, que va del mesencéfalo, del área tegmental ventral, hacia el sistema límbico. De estas funciones que dice acá, ¿cuáles pueden tener que ver con el sistema límbico? La emocionalidad, tengo Ujú. entendido. Bien, entonces, de estas de acá, ¿la cognición va a tener que ver? No, capaz que la motivación, ¿no? Bien, la motivación y la recompensa, ¿sí? Y también el aprendizaje, sí, la memoria puede ser dentro de esta, ¿sí? Pero bueno, mezclado, solapado con otras. Después, la mesocortical, la que va desde el área tegmental ventral hacia la corteza, va a tener funciones más superiores, ¿no? ¿Como cuáles? Comportamientos. Ujú. ¿Y qué más? Ujú. Cognición, Bien, O la parte motora, va, no sé. ahí vemos lo motor. Entonces, acá tiene que ver en prestar atención, o sea, ser consciente de a qué, porque para prestar atención tengo que tener un sistema de alerta, pero también lo tengo que dirigir y en ese dirigir la atención tiene que ver esta vía de la dopamina, el aprendizaje, por este tema de, bueno, la motivación y la recompensa, pero también lleva a un integramiento, a una integración más cortical de ese prestar atención, permite aprender e incorporar después recuerdos. La planificación de las conductas sería y la ejecución. O sea, todo esto es comportamiento, ¿sí? Entonces, cognición, comportamiento, todo eso es vía mesocortical. La tercera, que es la mesoestriado, ¿sí? Va desde la sustancia negra a los ganglios de la base. ¿De qué se encargaban los ganglios de la base? ayudan a Capaz no lo mudar el vieron plan todavía. motor. Bien, tiene que ver con eh, la planificación motora es de la corteza, o sea, no estuvo mal que lo piensen en la anterior, pero quien selecciona el movimiento a ejecutar, el plan motor, va a ser de los ganglios de la base. ¿Se Así acuerdan que ese bueno, circuito? Va, no sé si ya tuvieron en la clase, no me acuerdo ya transporte el nombre del adquisitivo. circuito, pero me acuerdo que Kremer El era córtico así, tálamo pálido ese, estriado, que no era sé cuánto. larguísimo, pasa ahí. Es el que permite lo que dice Sol, la planificación del plan motor, selección del plan motor. Y se ve afectada en una patología, ¿eso alguien sabe? Parkinson. Bien, muy bien. Cuando se degenera esta vía, falta la dopamina en esta vía, es como que los movimientos se dan todos descoordinados, ¿sí? Justamente Entonces, porque por eso, no se puede seleccionar a grandes rasgos, diciéndolo muy grosero, el cerebro no es capaz de seleccionar ese plan motor. Entonces cuesta más, además no tiene esa motivación de iniciar el plan motor. Entonces al paciente le cuesta mucho más todo. Eso diciéndolo muy a grandes rasgos, ¿no? Después. bien. Y a la 4, ya lo dijimos bastante, pero ¿con qué tiene que ver? La secreción de prolactina. Bien. Regula la Bien. secreción de prolactina. L- ¿Cómo la regula? ¿La estimula? La dopamina inhibía la tida, la tida, la cosa esta. Una cuestión. Sí, ahora la vemos en otro punto, pero No me es acuerdo cómo desarrollarlo más, inhibe sinceramente. o estimula. Inhibe. Inhibe. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta de dopamina? Bueno, una cosita más que es que Sería una vez activador liberada, entonces, es inhibe. más que nada. Ah, Sí, no, es perdón. activadora de todo lo demás, pero acá va a inhibir. Y cómo, bueno, una vez que estas neuronas liberan dopamina de manera difusa sobre otras, sobre múltiples otras neuronas, va a haber un receptor en la otra membrana. Y como decía Mari, los receptores van a ser metabotrópicos, o sea, van a generar cascadas de señalización adentro de la célula que generan, bueno, o la fosforilación de una proteína, o su desfosforilación, o bueno, generan una cadena que termina en la transcripción de genes. Entonces, los tipos de receptores de dopamina tienen que saber que hay cinco, ¿sí?
¿Y qué hay? Se dividen en dos clases. Va a haber los acoplados a proteína GS. ¿Qué hacía la proteína GS? Activada la adenina ciclasa y aumentada el Bien, ANP cíclico y GNP cíclico. Depende. bien. Y eso activa la pKa y eso genera fosforilaciones adentro de la célula que dan determinadas funciones. Depende. Y ese va a ser el D1 y el D5. Son de proteína GS. Y después tenemos todos los demás, o sea, 2, 3, 4, que son de proteína GI. ¿Qué hace la GI? Con la enilatociclasa. ¿La activa también? Creería que no, porque sería inhibición, pero ya la fuente taringa. Bien, la GI es lo opuesto. Y acuérdense de inhibe y S de estimula. Para hacerlo más fácil, la GI inhibe la enilatociclasa, entonces no va a haber estas fosforilaciones. Entonces el efecto que va a tener la dopamina sobre esa célula que tenga un receptor, por ejemplo, D2, va a ser inhibidor. Si hay un receptor D1, va a ser excitador o estimulador. ¿Sí? Eso acuérdenselo. Pasamos. El punto 4 vamos a hablar sobre el sistema noradrenérgico difuso. Este sistema es muy importante, o es el principal casi en lo que es la vigilia, ¿sí? Como decía Sol, que estábamos hablando antes, cuando hablamos de la sección medular, se muestra la conciencia depende de que el paciente esté vigil. O sea, un paciente tiene que estar despierto, o sea, cualquier persona tiene que estar despierta para que nosotros podamos decir que está consciente cuando decimos consciente es que el paciente entiende su contexto, su entorno y de sí mismo, ¿no? Eso tiene que estar vigil. Entonces necesitamos de estos centros inferiores para que se muestre la conciencia que sería función de los centros superiores de la corteza. ¿Bien? Es importante entonces que separemos esas funciones. Atención de conciencia. Eh, bueno, entonces, volviendo, el sistema noradrenérgico difuso es complejo, se origina en diferentes núcleos, siendo el núcleo llamado lucus ceruleus y subceruleus, ubicado cerca del piso del cuarto ventrículo, el más importante. En relación con la adicción a la nicotina, está muy implicado en los estados de ansiedad y desde allí parten diferentes vías. Una de ellas está relacionada con las respuestas emocionales. Lo que tenemos que hacer es en el modelo identificar el lucus ceruleus y las estructuras que son inervadas. Entonces, ¿dónde creen ustedes que está el núcleo ceruleus en esa imagen? En el puntito, digamos, que está como posterior y superior en la protuberancia. Bien. Fíjense que antes nos decía que está ubicado en el piso del cuarto ventrículo. ¿Sí? Genial. Fíjense las eferencias que hay desde ese punto. ¿A dónde va? Hacia adelante, ahí nomás. A corteza claramente, ¿no? Fíjense que inerva, o sea, inerva difusamente a toda la corteza. Y acá está lo de sistema activador reticular ascendente, por ejemplo. Acá lo estaría formando la tensión, la vigilia en realidad. ¿Sí? ¿Entiende por qué? Fíjense, actúa sobre toda la corteza. Hacia posterior va cerebelo. ¿A dónde más va? Acá esa flechita del medio cortita. ¿A dónde va? Al tálamo. Sí, y a todas las estructuras de los ganglios de la base. Y hacia abajo tiene inervación. Sí, yo anoté que inervaba casi todo el cerebro, o sea, totalidad de la corteza cerebral, tálamo, hipotálamo, bulbo olfatorio, cerebelo, mesencéfalo, médula espinal. Todos. Muy bien. Y en la médula espinal, ¿qué funciones tendría? ¿A alguien se le ocurre alguna? ¿O leyó alguna? Una que está buena para que se acuerden que desciende, piensen en, por ejemplo, las personas que tienen un accidente y por la adrenalina, que viste que uno siempre dice, no, ¿no sentiste el dolor por la adrenalina? Lo tienen que haber escuchado en algún lugar que se refiere a eso. Bueno, en parte es por este sistema. Tiene diferencias
y que impide la aferencia sensitiva o disminuye la aferencia sensitiva. Entonces también participa en la analgesia. Por ejemplo, de color para que se acuerden la influencia que tiene. ¿Sí? Bien. Entonces vemos desde el núcleo ceruleus, que es muy bien, ya lo marcamos dónde estaba, al hipocampo. En la parte de las respuestas emocionales, ¿a dónde iría? Está marcado ahí también. Al sistema límbico. Ujú. Estaría hipocampo y amígdala. Después tenemos el hipotálamo, la neocorteza, que es todo lo de la atención, al tálamo, al cerebelo y a la médula espinal. Bien. Después dice que otro grupo de las neuronas noradrenérgicas, me partaja si lo leo, eh, localiza en la parte lateral de la médula y que da lugar a la formación reticular también en relación al NTS y al núcleo dorsal del vago. Entonces nos pide que las ubiquemos en el modelo. Bueno, que no las ubicamos, pero más o menos ya las estuvimos charlando. Y al lateral. Ahora sí, pasemos al siguiente. Tenemos entonces que es del lucus ceruleus. Para que creo que se nos ha hecho por acá. Desde el lucus ceruleus, entonces dijimos que iba a la corteza, hipocampo, hipotálamo, núcleos del tronco y médula espinal. Que participa, dijimos, en la atención, en el nivel de alerta, en la respuesta a estrés, en las respuestas emocionales, que eso lo dijimos con todo lo que es el sistema límbico, y después, como nos decía allá arriba, en lo que era adicción a la nicotina, ansiedad y respuestas emocionales. ¿Sí? Hacemos al otro, no sé si hay algo más. Ujú. Y después de la formación reticular, el puente y el bulbo, desciende hacia médula espinal o hacia el tronco, hacia arriba, hacia el tronco del encéfalo, hipotálamo y sistema límbico, y participa más en lo que serían las partes autonómicas. ¿Sí? Lo que es la regulación térmica, eso ya lo hablábamos antes, lo nombraron, la conducta alimentaria, la ingesta de líquidos, el comportamiento emocional y la regulación vegetativa, que es otra de las experiencias que va a tener hacia médula espinal, por medio del sistema simpático también. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta con noradrenalina? Pasamos de sistema. Bueno, ¿qué receptores tiene la noradrenalina? ¿Alguien sabe? Em, alfa 1 y beta, no. Hay receptores alfa, principalmente en Ujú. neuro, alfa 1 y 2, y bueno, los betas son más periféricos, ¿sí? ¿No, Mari? Muy bien. Bien. Ya pasamos a la mitad. 5. El sistema serotoninérgico difuso se origina en los núcleos del RAFE, los magnus pálidos y obscuros, que proyectan sus axones hacia la médula espinal, donde inervan neuronas motoras y sensoriales, y también hacia otras zonas del encéfalo. Los efectos de las terminales o de los axones serotoninérgicos pueden ser excitadores o inhibidores. Van a ser excitadores en neuronas motoras o inhibidores en fibras nociceptivas. Acá, en este modelo, bueno, ¿cuáles serían los núcleos de los que estamos hablando? Y bueno, ¿qué se va a ver inervado? Acá en el tronco, ¿qué núcleos podemos ver? Vemos un conjunto de núcleos, ¿no? No sabemos cuál es cuál, el Magnus, el Pallidus, el Obscurus, pero ¿qué son estos? Que todas las flechitas confluyen en el mismo nombre. Los núcleos del RAFE. Bien. Decimos. ¿Y Muy qué va a bien. inervar los núcleos del RAFE? Si partimos hacia arriba, ¿acá qué había? El hipocampo, no sé dónde marcaste. Acá, Ahí el hipotálamo. No, el tálamo. el tálamo. Después seguimos acá, también al hipotálamo. Después seguimos acá, también al sistema límbico. Entonces el hipocampo también va a estar. Eh, bueno, tenemos acá uno todo por bueno, todo esto es sistema límbico. Después corteza, ¿sí? Cerebelo. Y bien hacia adelante
¿sí? También bueno, acá no está escrito en todo, y tenemos también una inervación de los ganglios de la base, ¿sí? Entonces, de esto hablaba esta parte. El sistema modulador de la serotonina va a ser excitador hacia neuronas motoras. Entonces, tiene influencia en el control y en la regulación de los movimientos. Y después vemos acá, hay vías hacia abajo. ¿Con qué puede tener que ver esto? Que lo hablamos un poco en el sistema noradrenérgico. Con la vía nociceptiva, la vía del dolor. Bien, entonces va a tener influencias inhibidoras, va a tener receptores inhibidores sobre fibras nociceptivas que quieren ingresar. Entonces se va a bloquear esa percepción de un dolor externo, ¿sí? No va a llegar ese estímulo a las áreas sensoriales de la corteza. Acá vemos, se ve un poco borroso, pero los tipos de receptores de serotonina que hay, ¿sí? Vemos que el uno es de proteína GI, o sea, por ejemplo, estas fibras inhibidoras pueden tener receptores H1, ¿sí? Vemos que el 2 es de proteína GQ. ¿Qué hacía la proteína GQ? Acá lo dice, pero bueno. Aumentados niveles de IP3 y diacilglicerol. Bien, ¿a través de qué enzima? ¿Qué activa primero la proteína GQ? La fosfolipasa C. Bien, activa la fosfolipasa C, aumentan estos niveles de segundos mensajeros, IP3 y DAO, y eso aumenta el calcio intracelular y eso es excitatorio en la célula que tiene ese receptor. Entonces, bueno, las vías hacia arriba van a tener receptores, por ejemplo, H2, bueno, o van a estar en otras células del cuerpo también. Los tres son ionotrópicos, vemos, son canales de sodio y de potasio. Vemos los cuatro son de proteína GS, igual que los seis, o sea, aumentan el AMP cíclico y son excitatorios. Y el 5 es de proteína GI. Entonces, bueno, como ya hablamos, inhibe la adenilatociclasa y eso va a generar una sinapsis inhibitoria. Entonces, las fibras no receptivas tienen que tener receptores o 1 o 5 que son inhibidores, ¿sí? Las que sean excitatorias van a tener alguno de los otros. ¿Bien? Entonces, bueno, desde los núcleos del RAFE vamos a tener vías ascendentes hacia corteza, hipocampo, amígdala, o sea, sistema límbico, hipotálamo y tálamo, que van a regular las conductas emocionales principalmente, la ingesta, la conducta sexual y los ciclos sueño-vigilia. Y las vías descendentes que bajan a través de la médula espinal, principalmente la analgesia, pero también puede haber vías accesorias, excitatorias en neuronas motoras. O sea, se puede estimular todavía ciertas neuronas o sinapsis o reflejos medulares motores, ¿sí? ¿Saben, por ejemplo, si hay algo que nosotros podamos dar que active o alguna patología que se relacione con la serotonina, como para que les quede los conceptos en cuanto a este sistema? ¿Depresión? La depresión. Bien, los Sí, fármacos antidepresivos estimulan o son, ¿cómo se llama? Como que inhiben la recaptación. inhiben la recaptación, o sea, lo quería decir más fácil, pero básicamente pueden actuar como la serotonina o alterar algún circuito del reciclado de la serotonina que genere que haya más serotonina. ¿Sí? Otras Hacen drogas que son permanezca más tiempo ahí en la claro, hendidura sináptica. Inhibís que se guarde de vuelta en la célula. Hace que claro. permanezca más tiempo en la sinapsis, entonces eso permite que se una más a los receptores, que tenga más actividad. Y hay algunos que lo que hacen es actuar de manera similar a la serotonina y unirse a los receptores. Por ejemplo, algunas drogas psicóticas que se usan, tipo, eh, ¿cómo se llama? De manera Recreativa. recreacional. Por ejemplo, las que usan en las fiestitas, las electrónicas y eso. Miran esto, justamente. Por eso están tan estimuladas las personas que utilizan ese tipo de drogas. Fíjense, porque se les activa la parte emocional, que generan lo contrario a la depresión. Eh,
activan la vigilia y generan, bueno, esto que estamos viendo, ¿sí? Para que ustedes hagan relaciones se acuerden un poco más de las acciones. 6. Uno de los núcleos que componen la estructura del punto anterior integra otro sistema modulatorio difuso que es el colinérgico, cuyas neuronas localizadas en la zona de transición entre puente y mesencéfalo envían señales al tálamo y lo activan. Este sistema colinérgico difuso posee otros núcleos como los de la región del prosencéfalo basal, como el núcleo de Meynert, irradia al neocórtex y participa en funciones relacionadas con la memoria y la cognición, digo. Y los núcleos del tálamo, el del tallo, llamados tegmental dorsolateral pontino, o LDT, y tegmental pedúnculo pontino, PPT. Lo que tenemos que hacer es identificar esos núcleos en la imagen, ¿sí? ¿Dónde estaría el núcleo de Meynert? Que está en la región del prosencéfalo basal. El elevador violeta. Me parece que es el más de abajo. Y que los de arriba. Ah, no, tenés razón. Bien. Es este porque irradia el Sí, 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 es ese. neocórtex. Sí. Los de abajo serían los pontinos, justamente. Estaría tegmental dorsolateral y el tegmental pedúnculo pontino. Entonces dijimos que el de Meynert, que está más arriba, irradia al neocórtex, perdón, estoy retrabado hoy. Y el otro, ¿dónde está irradiando? Fíjense. Hacia arriba, en parte de ganglios de la base, y hacia abajo, a cerebelo y a médula espinal. Entonces los que participan en la parte de la cognición y de la memoria serían los que van más hacia arriba, hacia la corteza, y los otros tendrían otras funciones, ¿sí? Como pueden ser el sueño y la vigilia. Bien. Entonces tenemos el grupo tegmental, que sería los de más abajo. Dijimos alerta, sueño y vigilia, que es importante en lo que son las diferentes fases del sueño, que van hacia el tálamo, fíjense. Habíamos dicho ganglios de la base. Y el otro, que sería el que forma parte del núcleo de Meynert, apretame la otra, Ah, ¿está? Que forman el complejo prosencefálico basal. Pueden saberse los nombres, no es necesario que, o el núcleo o el nombre de prosencefálico basal o prosencefálico segmental. Fíjense que va al neocórtex y al hipocampo, y por lo tanto, si es neocórtex, cognición e hipocampo lo relacionamos más con la memoria, ¿sí? Y acuérdense que dijimos que la acetilcolina, o sea, que eran receptores metabotrópicos, por lo tanto, en este caso la acetilcolina utiliza receptores muscarínicos. Este cuadrito es de la prehistoria, por eso se ve tan mal. Lo tengo de la guía que me dieron a mí de esta tutoría, que no sé en qué año fue, creo que 2019, 2020, creo, más o menos, puede ser. sí, Eh, aprox. aprox. Que le hicieron los ayudantes de ese momento, que era para más o menos resumir todos estos sistemas moduladores que vimos y relacionarlos. O sea, sistema modulador difuso de la dopamina, por ejemplo, dónde están los núcleos de origen, cuáles son los lugares que inervan y las funciones. Más o menos como para tener más plasmado, que están re buenas las imágenes del cerebro y que veamos bien hacia dónde van, nos ubican un montón. Pero bueno, como para tener resumido, ustedes tienen que saber esto que está acá sería de dónde salen, a dónde van y qué función cumplen, y cuál es el neurotransmisor que se utiliza. Y después en la otra diapo está también qué receptores van a utilizar, ¿sí? Acá en realidad están los receptores que vimos antes, tipo todos en general. No sé si tienen que saberse tan específicamente, creo que es un montón ya que se sepan tanto cada receptor. Pero bueno, más o menos, por lo menos al final por ahí sí está pela Esto es que lo clave sepan. para rendir y Sí, guárdenlo porque después le va a servir para fármaco. Es clave y no está en ningún lado, todo así tan hermosamente resumido. y si Sáquenle yo screen. lo copié esa vez y quedó acá. Así que Bueno, guárdenlo. ¿vamos bien? ¿Se va entendiendo?
Ya estamos por terminar. Yo sé que tarde, pero traten de prestar atención todavía. Bueno, 7. Estos sistemas modulatorios difusos están regulados por otros mensajeros químicos, principalmente provenientes del hipotálamo. Por ejemplo, del área posterolateral. Se liberan orexinas, o sea, orexina, lo que es anorexia es no comer, orexinas van a ser mensajeros estimuladores del apetito. Y el neuropéptido que se llama hormona concentradora de melanina, o sea, MSH. Son neuromoduladores, es decir, van a tener efectos sobre distintas sinapsis. Sus vías proyectan a distintas regiones con importante densidad hacia estos sistemas activadores ascendentes de los que venimos hablando, o sea, para modular los sistemas que ya venimos diciendo. O sea, los sistemas difusos tienen también modulación por otros sistemas, ¿sí? En especial este que viene del hipotálamo. Entonces, la aplicación de MSH, o sea, si yo te pongo esta hormona en los ventrículos, en el núcleo dorsal del RAFE y en la formación reticular, facilita la generación del sueño. Entonces, es posible que estas neuronas MSH-érgicas, o sea, las que liberan MSH, em, inhiban la actividad de los sistemas activadores. ¿Sí? Si yo pongo MSH y da sueño, significa que las vías de MSH inhiben a los sistemas activadores de la noradrenalina y la serotonina que veníamos diciendo, y la acetilcolina. La orexina, que es el otro neuromodulador, estimula los núcleos de la dopamina, de la noradrenalina y la acetilcolina, entonces estimula la ingesta, el estado de vigilia y el consumo energético, ¿sí? Entonces, bueno, acá en este modelo están las orexinas, cómo influyen sobre el locus coeruleus, que de qué sistema modulador era. Ahí lo dice, noradrenalina. Adrenérgico. Bien. Sobre en los núcleos del RAFE, que eran serotoninérgicos, y sobre el núcleo cumbens, ¿sí? Que era de la dopamina. Entonces, las orexinas son activadoras, son sustancias del hipotálamo que activan a los sistemas difusos, ¿sí? ¿Cuáles? Dopamina, noradrenalina, acetilcolina, ¿sí? Y serotonina también, todos. En cambio, la hormona concentradora de melanina también la produce el hipotálamo. ¿Y qué efecto tiene sobre los sistemas activadores ascendentes? Inhiben la Reducir la actividad de los MSH. sistemas activadores. Entonces, ¿qué genera? Sueño. Bien, no, acá te dice, represéntenlo en el modelo y en realidad no lo puse porque, bueno, y va a los mismos núcleos. Así que va a los mismos núcleos, sale del hipotálamo y tiene la función opuesta. Sepan eso, que el MSH inhibe a los sistemas activadores, por ende deprime la conciencia y la vigilia, o sea, da sueño, ¿sí? En Pero también cambio, las tenemos horas deprimidos o algo así, también como síntomas de depresión, tristeza o cosas así. es probable, la verdad, no lo sé, pero si inhibe la vía de la serotonina, puede ser, si la limita. Si tú ponele que tenés mucha hormona concentradora de melanina, ponele que sí, puede ser. La verdad no sé, tan fino de Pasa que se neurofisiología relaciona de más con, depresión. al bajar me parece, al bajar los sistemas moduladores, en realidad se relaciona esto con lo que dice acá el sueño. Disminuye el Tal vez nivel es de más, alerta, entonces genera el sueño. No sé si está tanto, no tiene que ver tanto con la parte emocional, me parece. Pero tal no vez está mal tiene que ver con pensarlo. las vías que van a la corteza y que van como a estructuras Claro. de más del estado de vigilia y no tanto a las que van hacia el sistema límbico, que es donde se asienta todo lo de la depresión. Pero bueno, no está mal esa relación que vos haces, digamos. Y después, por ejemplo, fíjense cómo, miren la flecha de acá de reward. Ay, no, toqué otra cosa. Reward. Eso, Está ahí, ¿a qué hace referencia? O por ejemplo, la orexina, dijimos que se liberaba
tenía que ver con todo lo que era la alimentación, ¿no? Lo contrario a la anorexia, por ejemplo. Estimula la ingesta, comemos, se activa, por ejemplo, el sistema dopaminérgico difuso y el noradrenérgico. Y tiene como resultado activación por la dopamina, la parte emocional, no sé si me siguen. Activa el sistema límbico, ahí está, porque a muchas personas les genera, o a todos prácticamente, placer la comida, por ejemplo. ¿Y por qué queremos volver a comer algo que nos generó placer, por ejemplo, no sé, un chocolate? Que es la recompensa. ¿Entienden? Puede empezar por ahí también, si se lo acuerdan. Bien. Se entendió este punto que por Hacemos. ahí era medio feo el texto, pero está todo ahí, no hay nada más. Nada más ni nada menos. 8. Este es un poco Bueno, larguito. la vía infundibulares es un sistema neuroendocrino dopaminérgico que está compuesto por neuronas ubicadas en el núcleo arcuato, dorso medial del hipotálamo, que tiene axones que terminan en la eminencia media, cerca del plexo capilar primario de los vasos portales, ¿sí? Llegan a la hipófisis anterior. La dopamina que se libera desde la vía tuberoinfundibular hacia la eminencia media pasa por los vasos portales y ahí al lóbulo anterior de la hipófisis. Estas neuronas reciben el nombre de PIDA, que es lo que decía recién el compañero, que no me acuerdo el nombre, perdón, lo hablábamos al principio. Actúan sobre receptores que eran del tipo D2 inhibidores en la hipófisis y regulan de esta manera la síntesis y liberación de péptidos derivados de la POMP, que es la propiomelanocortina, y la prolactina, de manera inhibitoria. Entonces, como dijimos antes, la vía tuberoinfundibular es inhibitoria sobre la liberación de prolactina. Otro grupo de neuronas dopaminérgicas del núcleo arcuato dorsomedial, de la parte ventral del núcleo periventricular anterior, proyectan directamente sobre el lóbulo intermedio y posterior de la hipófisis y se denomina haz tubero-hipofisiario dopaminérgico, HD. Esta vía regula también las hormonas de la hipófisis, ya que la dopamina descargada en el lóbulo neural alcanza la hipófisis anterior por los vasos portales cortos. Acá teníamos que realizar un dibujo que lo representara. La imagen que Este es pusimos creo que está en de la otras guía guías. pasada, de la Claro, UT8 que la vimos el sábado pasado. bien. Va, hace 2 sábados. Bueno, entonces explíquenmelo ustedes que ya la vieron. ¿Qué sería esto y qué sería esto? Ahora dice el texto. ¿Dónde están las neuronas de la vía tuberoinfundibular acá? Salen En del el núcleo núcleo arcuato. cuatro, Bien. Salen del núcleo arcuato, llegan a, ¿dónde dijimos? al tallo, a la eminencia media, van a los vasos Eminencia. portales Bien, hacia el lóbulo anterior de la hipófisis. muy Tienen bien, expectación de tropas. muy bien. Así sería el circuito que generaría la acción inhibitoria. Después, el otro grupo, ¿dónde estaba? En el área ventricular, ¿se acuerdan? Y desde ahí los axones iban por el astubro infundibular y llegaban también al hipotálamo. La hipófisis. Hipófisis, perdón. A la neurohipófisis, que es la posterior. ¿Y ahí qué dice? La última parte del texto, ¿se acuerdan? Cuando se libera acá la dopamina. ¿Cómo llega acá para inhibir? Por los vasos portales, Bien, acuérdense que hay un sistema porta también corto que va de la neurohipófisis a la adenohipófisis. Entonces, lo que se libere acá, por ejemplo, oxitocina, por ejemplo, no sé, antidiurética, también pasa por la adenohipófisis y puede tener efectos, ¿sí? En este caso, dopamina, ¿sí? Se libera por estas vías, va por los vasos cortos y llega acá.
¿Y qué efecto va a tener la dopamina en estos receptores acá? D2 que sean inhibitorios. Inhibidor. O sea, Bien. aunque llegue por las TIDA o por las THDA, la dopamina acá tiene receptores D2 inhibitorios. Bueno, y acá básicamente es lo mismo, pero por ahí es un poquito más esquemático, va un poquito más claro. Sí, ¿Se esta entiende es esto, como chicos? es un zoom de la que vimos recién, que en realidad es de la guía 8 porque habla Ujú. de la retroalimentación negativa que hace la prolactina sobre su propia liberación, Claro, positiva, digo. O sea, la prolactina activa la liberación de dopamina, entonces se autoinhibe. Es con la retroalimentación negativa. claro. Y esta la puse también haciendo un zoom, porque decía que había que hacer un modelo con todo, que es como el receptor de 2 es de proteína GI e inhibe la adenilato ciclasa y bueno, todo lo que dijimos de después. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Se entendió el concepto? Genial. Bueno, nos queda el último punto, que es el 9. Bien, dice, las estructuras telencefálicas y diencefálicas mantienen una amplia red de comunicación que es parte importante de la regulación neuroendocrina. Las interrelaciones se complejizan, al igual que las funciones al conformar un sistema córtex, límbico, hipotálamo, hipófisis, que integra también al sistema autónomo. O sea, lo que habla esto es que está todo integrado. Corteza, sistema límbico, hipotálamo, hipófisis, sistema autónomo, ¿sí? El hipotálamo está formado por núcleos que presentan gran variabilidad morfo-funcional. Se regulan entre sí. Esta intrincada estructura del hipotálamo refleja su rol como principal centro integrador de todas las funciones vitales. Es decir, el hipotálamo es tan complejo porque regula todo, ¿sí? Por eso es una estructura tan difícil. Entonces, esta tabla refleja cuáles son los núcleos, cuáles son, en dónde se ubican y cuáles son las funciones. Y lo que dice es identificar los núcleos que se relacionan con la hipófisis, ¿sí? Está re bueno esto también para estudiar, porque acá están todas las funciones del hipotálamo, pero las que nos importan ahora son las que, bueno, tienen que ver con esta vía, eh, con esta articulación neuroendocrina. ¿Cuáles serán los núcleos? ¿Dónde quedan? ¿Y qué función tienen los relacionados con la hipófisis? Que pueden ver acá en la tabla. Un poco lo dijimos también recién, lo dijo Mari. Nombramos dos recién. Esto es leer. Paraventricular Sí. y supraquiasmático serían dos. Sí, el supraquiasmático no tiene tanto que ver con la hipófisis, tiene que ver con los ritmos circadianos, Ujú, ¿sí? Vemos el supraóptico, ujú. ¿sí? Que tiene que ver con el balance de fluidos, con la bajada de la producción de leche y con el parto, ¿sí? Tiene que ver entonces con la hipófisis anterior por la prolactina y con el parto con la hipófisis posterior mediante la oxitocina, ¿sí? El supraóptico va a ser y el paraventricular los que produzcan oxitocina, que después viene por la eminencia media hasta la hipófisis posterior y ahí se guarda. Y cuando hay un estímulo se libera, ¿sí? Y vemos acá el núcleo arcuato también, control de la hipófisis anterior y alimentación. Dijimos el núcleo arcuato producía todas estas orexinas y demás que influyen en la alimentación. También lo vimos antes. Acá vemos poner el núcleo complejo lateral, también apetito y peso corporal. Entonces está todo, acá vemos cómo está todo regulado en distintos núcleos, pero como el hipotálamo es como el centro y también queda en el centro del cerebro, que se encarga de un montón de funciones básicas, ¿sí? Entonces, los relacionados con la hipófisis serían paraventricular, ¿sí? Supraóptico y arcuato. ¿Bien? ¿Me faltó alguno? No.
Bueno, eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Perdón la hora, pero bueno, queda grabada para los que no se hayan podido conectar. La mayoría, porque Todos. todos. Pero bueno, ¿se entendió los que se conectaron? ¿Estuvo Sí, re, claro? re. A mí me falta tipo leer más, pero se entendió. Buenísimo. Genial. Es complejo, pero Tienen estos cuadritos, está geniales para que estudien. Y estudien o sea, de la guía, no vayan a buscar a lugares extraños porque con lo que está en la guía ya está re completo. bueno, éxitos. Si no hay más preguntas, nos vemos. Después le subimos Nos el video vemos. al live. Nos vemos. Chao.